Bueno, vamos entonces a continuar con termodinámica. Eh, Recuerden que hasta ahora fuimos viendo distintos aspectos de la termodinámica. En particular, habíamos visto que podíamos pensar en ciclos o máquinas térmicas, las podemos definir como irreversibles si en ellas hay eh, procesos irreversibles, o sea, cambios de calor a distinta temperatura, que sabemos que es algo que por el segundo principio de la termodinámica tiene un solo sentido, o roce, que genera calor, pero luego no podemos recuperar esa energía que se disipa en forma de calor, no se puede recuperar en forma de trabajo, etcétera. ¿Sí? Y procesos reversibles, donde los cambios, digamos, no habría roce y los cambios de temperatura, los intercambios de calor se dan a la misma temperatura y todos son procesos cuasi estáticos, muy lentos. Entonces habíamos visto que la eficiencia de cualquier máquina reversible es mayor que la eficiencia de cualquier máquina irreversible. ¿Sí? Y en particular habíamos visto que la máquina reversible tiene que usar un ciclo de Carnot y entonces lo que vimos además es que todas las máquinas de Carnot tienen el mismo rendimiento y que ese es el rendimiento más grande que puede haber para una máquina reversible. Y en las últimas clases lo que vimos es que el rendimiento de la máquina de Carnot solamente depende de la temperatura y eso nos sirvió para verificar que aquella temperatura que habíamos encontrado haciendo el límite para el termómetro de gas con cada vez menos gas es la misma temperatura absoluta que se define a partir de un ciclo de Carnot y entonces lo que podemos escribir en función de esta desigualdad de que el rendimiento para una máquina cualquiera siempre va a ser menor que el rendimiento de una máquina de Carnot. Entonces, el rendimiento, recuerden que era el trabajo dividido el calor absorbido, entonces como luego de un ciclo la energía interna es cero, porque es una función de estado. Entonces, el rendimiento para una máquina cualquiera lo podemos escribir de esta manera y comparado con el rendimiento de una máquina de Carnot, que solamente depende de las temperaturas, obtenemos esta desigualdad. Entonces vamos a trabajar un poquito con esta desigualdad para ver a qué nos lleva. Fíjense, si yo tengo 1 menos algo que es más chiquito que 1 menos esta otra cosa, es porque esto que le estoy sacando al 1 es más grande que esto que le estoy sacando a este 1. Y entonces lo que tengo es que el cociente de calores es más grande que el cociente de temperaturas. ¿Sí? Pensando en el foco caliente y el foco frío, entonces yo podría acomodar todo lo que depende del foco caliente en cuanto a temperaturas y calor, o sea, podría dividir por T2 y dividir por Q2, entonces llego a esta desigualdad que Q2 sobre T2 es más grande que Q1 sobre T1 y entonces en particular si paso para este lado, me queda que Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2, recuerden que Q2 es el calor que está saliendo del sistema, es menor que cero. Esto para un ciclo de Carnot o un ciclo comparando las eficiencias de una máquina que trabaja entre dos temperaturas, una máquina cualquiera y una máquina de Carnot, pero eso se puede generalizar digamos, a cualquier ciclo que tenga más de un lugar donde se absorbe calor, y es lo que se denomina la desigualdad de Clausius, y que la suma a lo largo del ciclo de los calores dividido las temperaturas a las cuales está trabajando, siempre es menor que cero. Y si pensamos en procesos infinitesimales o con cantidades infinitesimales de calor, lo que podemos decir es que la integral eh, para un camino cerrado, sobre una curva cualquiera, ¿sí? A lo largo de un ciclo del dq sobre t es negativo. Y esto es para cuando los procesos son irreversibles.
¿sí? Si fueran reversibles, estas cosas sí serían iguales, yo estaría restando dos cosas iguales, porque si esta máquina fuera reversible, este cociente de calores es igual al cociente de temperatura, porque las eficiencias son iguales, y entonces lo que me daría es que esto me da cero, esta sumatoria de todos los calores involucrados me daría cero, y entonces la integral sobre cualquier camino, siempre y cuando sea reversible, me estaría dando igual a cero. Entonces, pensar en una integral en un camino cerrado que sea igual a cero para un proceso reversible nos permite definir una función de estado. En algún momento nosotros dijimos, bueno, el calor y el trabajo en un ciclo cerrado me suman cero, entonces eso me permitió definir la energía interna como una función de estado. En este caso, lo que vamos a definir a partir de la desigualdad de Clausius es lo que llamamos entropía. ¿Sí? Entonces, la primera ley, ¿sí?, define a la energía interna como una función de estado y decimos, bueno, la energía interna es un parámetro, una función de estado que viene caracterizada, en el caso de los gases ideales, solo por la temperatura, pero en principio depende de una función de estado depende de las variables de estado. Y entonces la segunda ley lo que hace es introducir una definición de una nueva función de estado llamada entropía, ¿sí?, que dependerá de las variables de estado, de la presión, del volumen, de la temperatura, y que viene definida de esta forma. O sea, si yo tengo que ir desde el estado inicial al estado final, ¿sí?, el cambio en esa función de estado, el cambio en la entropía, viene dado por esta integral de Q. Puse R acá porque recuerden que es para procesos reversibles, que es cuando se da que esta integral en un camino cerrado me da cero. Si es irreversible me da otra cosa, pero siendo reversible, yo lo que puedo decir es que esto me define la, la función de estado de entropía, y el cambio entre el estado I y el estado F de esa función de estado viene dada por esta integral. Y imagínense, yo salgo de un punto, voy hasta otro y vuelvo por otro camino, entonces yo podría escribir, ¿sí?, si vamos, que el cambio en el camino cerrado, reversible, yo sé que es cero, pero yo podría descomponer este camino cerrado en una integral desde I hasta F, ¿sí?, desde I hasta F, ¿sí?, voy desde acá hasta acá por el camino 1 y desde acá hasta acá por el camino 2. Ya saben ustedes, la integral de un camino cerrado es la suma de las integrales. Pero ahora si yo doy vuelta a los límites y utilizo la propiedad de que la integral entre f e i es igual a menos la integral entre i y f, estoy obteniendo que la integral entre i y f del diferencial de q sobre t menos la integral entre i y f del diferencial de q sobre t, esta sobre el camino 1, menos esta otra sobre el camino 2, me dan 0, quiere decir que cualquiera de los dos caminos me da lo mismo, porque estoy restando dos cosas que son iguales, sin embargo esta estoy integrando por el camino 1 y esta estoy integrando por el camino 2, los dos reversibles. Entonces, esta integral que tengo acá es independiente del camino, y entonces justamente al ser independiente del camino vamos a utilizarla para definir esta entropía, y entonces la integral entre I y F de esta magnitud es lo que conocemos como la diferencia entre el valor de la entropía en el estado final menos el valor de la entropía en el estado inicial, o sea, el delta S, que es lo que nos va a interesar, cuánto cambió la entropía entre un estado inicial y un estado final. Y entonces, como dije, la entropía es una función de estado. Y además, como para un gas ideal, la ecuación de estado, conociendo dos de ellos, puedo tener el tercero. Entonces, es fácil ver que la entropía podrá ser función de la presión y el volumen, de la presión y la temperatura, o del volumen y la temperatura, porque siempre me voy a poder acomodar para que, utilizando la ecuación de estado, eliminar una de las variables de estado. Y entonces, como elemento infinitesimal, tenemos el diferencial de U, que no es otra cosa que la variación de calor menos el trabajo realizado por el sistema, y el diferencial de S,
que no es otra cosa que la variación de calor sobre T. Si bien esto no es un diferencial exacto, lo mismo que habíamos visto con esto no son diferenciales exactos porque sí dependen del camino, este diferencial que depende del camino dividido la temperatura, esto se transforma en un diferencial exacto que hace que pueda definir una función de estado. Entonces, aprovechando esta nueva función de estado introducida a partir de la desigualdad de Clausius, podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la más simple es una transformación adiabática reversible. O sea, en uno de los ciclos de Carnot, en la parte adiabática, yo tengo que el intercambio de calor es cero. Entonces, si esto es cero, cuando lo meto en la integral me da cero, quiere decir que el cambio en la entropía es cero. O sea, en una adiabática no hay cambios en la entropía. El sistema tiene la misma entropía a lo largo de toda la adiabática. Recuerden que pasaba algo similar con la energía interna a lo largo de la isoterma, ¿no? A lo largo de toda la isoterma la energía interna valía siempre lo mismo. Bueno, ahora a lo largo de la adiabática lo que vale siempre lo mismo es la entropía. Podríamos pensar la transición de fase. ¿Sí? En una transición de fase la temperatura es constante. Entonces en esta integral que yo tengo acá, la temperatura sale fuera de la integral y entonces me queda la integral entre I y F de todo el calor puesto en juego. Y eso no es otra cosa en un cambio de estado, que esa temperatura constante del calor, la masa por el calor latente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el calor necesario para derretir una cierta masa de agua, de pasarla de hielo a 0 grado a agua a 0 grado, eso era un proceso que ocurría a temperatura constante y que venía gobernado por el calor latente de fusión, o lo mismo para pasar agua a 100 grados a vapor a 100 grados teníamos el calor latente de vaporización, y entonces el cambio en la entropía para un cambio de fase viene dado por la masa, por el calor latente, debido a la temperatura que se trate, sea si es de fusión del hielo será 273 y si es de vaporización será 373,16, ¿no? La temperatura definida, la temperatura absoluta. Ojo con confundirse y poner acá la temperatura en grados centígrados, porque en el caso de hielo, si esto es un cero, esto no existe, diverge, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se usa la temperatura absoluta. Por ejemplo, un fluido a un volumen constante. Entonces habíamos visto que el calor lo podíamos poner como la masa por el calor específico por el diferencial de T. Y entonces, cuando queremos calcular el cambio de entropía entre el estado I y F, lo que hacemos es escribir esta variación de calor dada por esta expresión que está acá, ¿sí? Lo ponemos como mc diferencial de T sobre T. Esto es una constante que sale fuera de la integral y me queda la integral del diferencial de t sobre t, que es el logaritmo natural en el límite superior menos el logaritmo natural en el límite inferior. Entonces la resta de los logaritmos me da el cociente, el logaritmo del cociente en realidad. Entonces lo que me queda es que el cambio de entropía para un proceso a volumen constante viene dado por mc, logaritmo natural del cociente de las temperaturas, t final sobre t inicial. En el caso de un gas ideal, ¿sí? Tenemos la ecuación de estado, lo que yo les decía. Esta ecuación de estado me relaciona dos de las variables con una tercera. O sea, yo conociendo dos de ellas puedo saber cuánto vale la tercera. Entonces, lo que hacemos es utilizar la definición o sea, el diferencial de entropía será la variación de calor sobre la temperatura, pero si utilizamos la definición de energía interna como dU es dQ menos dW y al dW como PdV, entonces podemos escribir a esta variación de calor sobre temperatura como diferencial de energía interna sobre temperatura más PdV sobre temperatura. Recuerden que como la energía interna solo depende de la temperatura, ¿sí? La podemos escribir siempre como NCB diferencial de T, el diferencial de energía interna, y esto queda, dependerá de cómo es que yo haga la integral, dependiendo de qué variables de estado quiero encontrar la dependencia de la entropía, será la forma en que voy a resolver
esta integral. Entonces acá vamos a ir viendo para el gas ideal toda la dependencia de la entropía con las distintas variables de estado. Vamos a empezar analizando el caso en que el cambio en la entropía depende del volumen y de la temperatura. ¿Sí? La ecuación de estado, esta que tengo acá, P por V igual a nRT, yo puedo escribir que P sobre T es nR sobre V. ¿Sí? Entonces, si reemplazo acá P sobre T, lo reemplazo por nR sobre V, entonces me queda que el diferencial de S es NSB diferencial de T sobre T más NR diferencial de B sobre B. Entonces, cuando quiero calcular el cambio entre el estado inicial y el estado final, tendré que ver la temperatura inicial y final cuando haga esta integral y el volumen inicial y final cuando haga esta integral. Y obviamente estas cosas son constantes, salen afuera, y entonces tengo que el cambio en la entropía lo puedo expresar como NSB, el logaritmo, o sea, esto es el logaritmo evaluado en el límite superior menos el límite inferior, esto es el logaritmo del volumen evaluado en el límite superior menos el límite inferior, entonces me queda NSB, logaritmo natural de T final sobre T inicial, más NR por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Si esto es el delta, es muy sencillo darse cuenta que entonces la expresión para la entropía, que depende del volumen y la temperatura, viene dada por NSB logaritmo de T más NR logaritmo de B más alguna constante. Esta constante, cuando yo haga la resta de S en el estado final menos S en el estado inicial, se va a cancelar y voy a obtener esto que tengo acá, que fue lo que resolví aplicando resolviendo la integral para ds. Entonces acá tenemos, si quieren, la primera expresión para la entropía que depende del volumen y de la temperatura. Como es una función de estado, ¿sí? Cuando usted dice cuánto vale la entropía en mi sistema, y entonces ustedes tienen el volumen y la temperatura como dato, y entonces con eso pueden calcular cuánto vale la entropía porque conocen el volumen y conocen la temperatura. Por otro lado, podríamos hacer el cambio en la entropía como una función de la presión y la temperatura. Ya no el volumen, sino la presión y la temperatura. Entonces, lo que podríamos hacer es diferenciar la función de estado. ¿Sí? Si nosotros tenemos P por V igual a nRT, al diferenciarla quedaría V por dP más P por dV igual a nR de T. Entonces, P de V lo puedo escribir como nr de t menos este término que está acá, este lo paso para este lado. Entonces, este P por dB lo reemplazo en este término que tengo acá y resuelvo el diferencial de la entropía ahora habiendo reemplazado P de B en términos de P y de T. ¿Sí? Entonces me queda que el ds era NSB de T sobre T, que esto venía del diferencial de energía interna, ¿sí? Y ahora reemplazo esto que tengo acá, NR de T menos V de P, lo pongo acá, NR de T menos V de T. Entonces, acá tengo el diferencial de T sobre T, lo puedo sacar factor común y me queda N CB más R, pero CB más R ustedes ya saben, ya lo habíamos visto, que es el calor específico a volumen constante, más R es el calor específico a presión constante. ¿Sí? Y entonces, y acá me queda el término B sobre T, diferencial de P, pero B sobre T lo reemplazo por NR sobre P, diferencial de P. Y entonces ahora, teniendo esto, es trivial encontrar que el cambio en la entropía será la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de este término y la integral entre la presión inicial y la presión final de este término. ¿Sí? Que me queda entonces de nuevo el cambio en la entropía como un logaritmo de cocientes, entonces es evidente que me puedo escribir a la entropía en función de la presión y la temperatura como esto que está acá, NSP por el logaritmo natural de T menos NR por el logaritmo natural de P más alguna constante
y que cuando haga la diferencia de entropía en el estado 1 en el estado 2, esta constante se elimina. Como siempre nos va a interesar encontrar los cambios de entropía, esta constante es irrelevante, pero bueno, matemáticamente la tenemos que poner. Y finalmente lo que podemos hacer es encontrar el cambio en la entropía como función de P y de B, que son el otro par de variables que nos faltan, para hacer en función de 2 de las 3 variables. Y lo que podemos hacer es reemplazar la temperatura por PB sobre NR usando la ecuación de estado. En esta que está acá, si yo reemplazo la temperatura por P por B sobre NR, lo que hago es acá pongo P por B sobre NR y entonces acá me queda el logaritmo de un cociente, es la resta de los logaritmos, ¿sí? Entonces, esto me queda NSB por el logaritmo natural de P por B más NR, logaritmo natural de B, que es lo que tenía acá, y acá me queda la constante menos NSB por el logaritmo natural de NR. Y el logaritmo natural de NR sigue siendo una constante, entonces yo todo esto lo puedo englobar en una constante prima, la llamé acá, pero que no va a cambiar. ¿Sí? Y entonces acá lo que tengo es el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos, y entonces cuando aplico propiedad distributiva, en este corchete me queda NCB por logaritmo natural de P, y acá me queda NCB por logaritmo natural del volumen, y que ahora tengo NR más logaritmo natural del volumen, y nuevamente, si saco factor común al logaritmo natural del volumen, lo que me queda es que CB más R, que es CP, y entonces dividiendo todo por CB o sacando factor común N por CB, me queda el logaritmo natural de P más CP sobre CB, que esto era gamma, ¿se acuerdan que lo habíamos definido? Logaritmo natural de B, entonces esto me queda el logaritmo natural de P más el logaritmo natural de B a la gamma, y entonces ahora utilizo nuevamente la propiedad de la suma de los logaritmos para tener el logaritmo de un producto, y entonces para el caso de que la entropía dependa de P y de B, lo puedo escribir como NCB logaritmo natural de P por B a la gamma. Y entonces lo que tuvimos es las distintas expresiones para la entropía, que es una nueva función de estado y que dijimos que podía depender de P y de B, de P y de T y de V y T. Entonces, ahora, no solamente que podemos calcular la energía interna, en este caso la energía interna solo depende de la temperatura, entonces siempre va a ser N CB delta T, o diferencial de T, o NCB por T, y utilizando los valores de CB para gases ideales, que daba 3 medios de R, pero ahora la entropía no depende de una única función de estado, va a depender de dos funciones de estado, y por eso fue que hicimos todo ese desarrollo para encontrar las distintas maneras en las que depende la entropía de las distintas variables de estado. ¿Sí? A ver. No sé si seguir. No, creo que podemos parar acá y en la clase que viene seguimos con los ejemplos para procesos irreversibles. Así que, bueno, acá lo que hicimos fue introducir a partir de la desigualdad de Clausius el concepto de entropía y haber desarrollado las distintas formas que tiene la entropía dependiendo de las distintas variables de estado. Bueno, por ahora dejamos acá, en la clase que viene seguimos qué pasa con la entropía en procesos irreversibles. Listo, nos vemos la próxima, que sigan bien y hasta luego.